La historia nos da muchísima información de lo que tú quieras saber. Hay mucha información documentada. Pero hablando del cristianismo, podríamos llamar cristianismos, ¿sí? Porque han sido con diferentes perspectivas. Vamos a comprender en este video que la ideología cristiana ha ido, por así que cambiando al paso de los años, y que en este video vamos a analizar el nacimiento, cómo fue que se dio ese cristianismo y sobre todo cómo nacieron los escritos sagrados, comenzando con los evangelios. ¿Estás listo? Comenzamos. Pues bueno, bienvenidos a Ministerio 710, amigos de Ministerio 710 o amigos 710. Aquí estamos. Quiero decirles que no tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y saca tus conclusiones. Concluye, por favor. En este canal lo único que estamos motivando a las personas es que puedan tener acceso a esa libertad que todo ser humano, toda la humanidad tiene. La libertad de escoger qué pensar. Entonces, se vale dudar, pero no se vale no investigar. Entonces, por favor, toma ese privilegio que tienes, que es la libertad de escoger qué pensar. El objetivo de este video, de esta enseñanza, de esta clase, de esta primera entrega de la serie Cristianismos, vamos a analizar pues la historia del nacimiento del cristianismo y sus escritos sagrados, que hoy vamos a hablar un poquito cómo surgieron los evangelios, aunque no me voy a detener en cada uno de ellos de manera especial, vamos a hacerlo de una manera muy general. Vamos a más que nada cómo nacieron, de dónde vienen. La bibliografía que yo te puedo sugerir para este video, que tú puedas buscar, hay cientos de libros, ¿sí? Aunque también te voy a poner un link donde vienen los libros que he estado usando para investigar todo acerca del cristianismo, de sus libros sagrados, que es la Biblia cristiana. Está Cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán, Raíces judías del cristianismo, de Mario Sabán, y Biblia, se llama Biblia y helenismo, del doctor Antonio Piñero. Quiero hacer un pequeño comercial y decirles que tenemos los podcasts, ¿sí? En iVoox, Spotify, entre otros. Por ejemplo, el programa Sé Feliz, ¿sí? Donde hablamos de espiritualidad, desarrollo personal, entre otros temas. Este programa, Sé Feliz, está solamente por el momento Spotify y en iVoox, ¿sí? Y tú me encuentras como Ernesto Rosas Coach. Y hoy otro programa que se llama La Biblia sin Censura, que está con el nombre de Ernesto Rosas. Estamos ahí en iVoox, Spotify y en Apple. En Apple también, de los podcasts. Estamos trabajando para poder tener también en Apple Podcasts el programa de Ernesto Rosas Coach. En breve se los hago saber. Pues bueno, te pido que te suscribas a los podcasts. Recuerda que los puedes bajar a tu teléfono, no pesan mucho, puedes escucharlos sin usar internet. Pues bueno, ya después que hablamos de esta pequeña, ¿cómo se dice? Introducción, pues vamos a ver, ok, un segundo. Ya que tenemos esta pequeña introducción, empecemos con la entrega. El cristianismo, y lo hago con el respeto que se merece, no es con el afán de molestar, ni mucho menos, queridos amigos. No se trata de eso, se trata de que podamos aprender, pero pues tenemos que conocer un poquito de historia. Me he dado esa tarea de investigar. Y pues bueno, el cristianismo es una religión, o es la religión dominante en el hemisferio occidental. Pero debemos referirnos también al cristianismo de manera plural, no nada más singular, sino cristianismos, porque han sido con diferentes caras, diferentes enfoques, diferentes doctrinas, teologías, los cristianismos. Entonces creo que le queda más en plural
sería lo más acertado. Ahora, el cristianismo antiguo era muy variado, fíjense, muy variado hasta el día de hoy, que estamos en mayo, 2 de mayo, estoy grabando esto en 2 de mayo del 2022, un día antes de mi cumpleaños, ¿sí? Existen más de 500 denominaciones. Imagínate, hasta el día de hoy, 500 denominaciones, es muchísimo. Ahora, el cristianismo es posterior a la muerte de Yeshua de Nazaret, o Yeshua histórico, o Jesús histórico, ¿sí? Así también en las ciencias bíblicas se le conoce. Voy a decir su nombre, ahora sí que en su nombre original. El cristianismo es la teología de los seguidores de Yeshua, no es de Yeshua. Es de los seguidores de Yeshua, es la reinterpretación de los seguidores de Yeshua sobre su vida, figura, doctrina, misión, sobre su muerte. Ahora, no es, reitero, no es la enseñanza del Yeshua el judío, que nació judío, creció como judío, iba a la sinagoga los sábados, guardaba el Shabbat, comía limpio, es decir, llevaba la religión judía porque sus padres llevaban esa religión y también, pues, sus padres le enseñaron y pues creció como judío. Y cuando lo mataron los romanos, murió como judío también, siendo judío. Ahora, Yeshua, vuelvo a repetir, o sea, la enseñanza de Yeshua de Nazaret no es la enseñanza del cristianismo, que quede claro. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca fue cristiano y tampoco es el fundador. Yeshua histórico, que existió porque pues hay información al respecto, Yeshua histórico o Yeshua de Nazaret no pretendió en ningún momento fundar una nueva religión. Jamás, ¿sí? El cristianismo tuvo varios fundadores, pero Yeshua histórico, Yeshua de Nazaret, no fue parte o uno de ellos, no lo fue. Ahora, como son varios fundadores del cristianismo, pues tenemos una gran variedad de ideologías, por eso llamamos cristianismos. Ahora, Yeshua predicaba la venida del reino de Dios. Hablaba, enseñaba de la espiritualidad de las escrituras hebreas, lo que conocemos como Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿sí? O la Biblia hebrea. Yeshua enseñó precisamente todo lo que tenía que ver con la espiritualidad que transmitía, ¿sí? La sabiduría judía o las escrituras hebreas. El cristianismo no enseña exactamente lo que Yeshua enseñó. El cristianismo predica a Yeshua como su figura central y no la venida del reino, sino la venida de Yeshua. Tomen nota de eso, observen. Lo digo porque pues yo así lo hacía. Ahora, el cristianismo es la interpretación y la reflexión teológica sobre Yeshua. Observa eso, por favor. Lo voy a repetir. El cristianismo predica a Yeshua como su figura central. No predica la venida del reino espiritual, de esa espiritualidad. El cristianismo, más que nada, es la interpretación y la reflexión teológica sobre Yeshua. Ahora, el cristianismo es totalmente diferente a la religión de Yeshua de Nazaret. Totalmente diferente. No hablan de lo mismo. Yo les he estado diciendo y pueden checar el blog, ¿sí? Ministerios 710.blogspot.com. Y ahí a la parte derecha, donde dice en la sección de la Biblia sin censuras, cursos y series, ¿sí? Hemos enseñado ahí la vida de Yeshua, hemos enseñado muchas cosas acerca de su figura, de su vida, pero Yeshua de Nazaret enseñó judaísmo, totalmente, la espiritualidad de las Escrituras. Ahora fíjense, el libro de los Hechos nos muestra dos grupos desiguales en la comunidad nazarena, que algunos le llaman comunidad cristiana, pero antiguamente le decían comunidad nazarena, de ahí de la ciudad de Jerusalén. Ahí había dos grupos. Y ahí vamos a empezar, por ahí vamos a empezar. Desde Jerusalén, la capital, ahí en Israel, de aquellos tiempos, la ciudad más importante del reino de Israel. Había dos grupos que son los judíos hebreos nazarenos y los judíos helenistas,
nazarenos. Ahora, ¿a qué me refiero? Que eran judíos. Ahora, al decir judíos significa que practicaban judaísmo, ¿sí? Porque cuando dicen judíos, como que le quieren dar la imagen de nacionalidad. Bueno, realmente son israelitas, si hablamos de eso. Pero cuando decimos judíos, pues tiene que ver con su religión. Entonces, judíos hebreos, nazarenos, significa que nacieron en Israel y que su lengua es el arameo, ¿ok? Nacieron ahí y pues prácticamente viven ahí. Judíos, hebreos, nazarenos nacieron en Israel y hablan arameo. Sin embargo, tenemos otro grupo que son los judíos helenistas nazarenos. Nacieron fuera de Israel, se trasladaron a vivir a Jerusalén, sobre todo a Jerusalén, pero la lengua que ellos tenían era griego. Entonces estamos viendo que en esa comunidad nazarena, es decir, que creían en Yeshua de Nazaret como profeta, en fin, ahorita vamos a ver todas las creencias que había. Los judíos hebreos nazarenos creían en Yeshua y los judíos helenistas nazarenos. Dos grupos bastante diferentes que en algún momento también pues como que llegaron a chocar y chocaron. Esta división entre estos grupos era muy fuerte, bastante fuerte en el primer siglo, tanto en las ideas como en lo social. Estamos hablando de ideas y social, como sucede hoy en día. Ahora, después de 200 años, después de la muerte de Yeshua de Nazaret, pues existían, fíjense lo que voy a decir, existían 9 grupos diferentes ortodoxos o mayoritarios, vamos a decirlo así. 9. Esta variedad de cristianismos, pues no significara que en aquellos tiempos que fuera una herejía, porque aún no había una línea marcada en sus creencias. Todavía no estaba esa línea marcada, es decir, este es nuestro credo, nosotros creemos en esto. Como el día de hoy las personas sacan sus credenciales y sus credenciales son sus creencias. Bueno, pues está bien. Cada quien, ya le he dicho, cree lo que quiere y está bien, sé feliz con tus creencias. Tienes derecho a tener creencias, pero son tuyas. Muy tuyas, muy tuyas. Como decía yo en un video anterior, el evangelismo, o sea, no quieras evangelizar a la gente con tus creencias, porque ¿qué es el evangelismo? Es convencer a una persona a que crea lo que tú crees sin darle la oportunidad de pensar. Eso es el evangelismo. El primer grupo de estos 9 están los ebionitas. Los ebionitas nazarenos, ellos negaban que Yeshua de Nazaret fuera Dios. Desde ahí ya pensamos los problemas, ¿sí? Primer grupo, los ebionitas. De ebionitas, nazarenos también le llamaban, pero ellos negaban. Yeshua no es Dios, ellos lo negaban totalmente. Ahora, el grupo número 2, los cristianos que negaban a Pablo de Tarso, y también su doctrina, por supuesto, decían que era un falso profeta, traidor de Yeshua y de la ley de Moisés. Este grupo está detrás de la escritura pseudoclementina. Entonces, ya estamos, Yeshua no es Dios, otros no quieren a Pablo de Tarso. Y el grupo número 3, otro grupo, el montanista y gnósticos del siglo II, era una comunidad regida por profetas, ¿sí? Ahora, el montanismo, pues fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, pues como un esfuerzo para revalidar las realidades espirituales, neumáticas, vamos a decirlo así, y escatológicas de los primeros tiempos de la iglesia. Ahora, se trataba de un movimiento o vamos a llamar reavivamiento, ¿sí? Como ahora oímos del avivamiento y viene un avivamiento, pues allá hablaban de un reavivamiento, que así también posteriormente hasta el día de hoy hay esas modas o esos tiempos de avivamientos y pues han pasado 2000 años de avivamientos y pasarán otros 3000 más de avivamientos, ¿ok? De acuerdo a las creencias, por supuesto, como este grupo de los montanistas y gnósticos del segundo siglo. Tenemos el cuarto grupo, los que negaban la validez de las escrituras judías, o del Antiguo Testamento, o del Tanaj. Ese grupo lo negaba, esa validez,
Y pues por supuesto el que está en primera fila es Marción. También los pseudoclementinos y algunos gnósticos estaban totalmente en desacuerdo de las escrituras hebreas o la Biblia hebrea. No lo aceptaban, como hasta el día de hoy también sucede lo mismo. También el grupo número 5, los docetas. Los docetas pues eran cristianos que negaban la encarnación verdadera de Yeshua. Ahora sí, el Dios encarnado, o sea, todo eso, negaban esa encarnación, los docetas. Este grupo un grupo detrás de este escrito también, que pues, ha traído muchas polémicas y que se ha sonado muchísimo en aquellos tiempos, que se llama Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que también pues son escrituras apócrifas, Hechos Apócrifos de los Apóstoles. El grupo número 6, cristianos que negaban la resurrección futura. O sea, no va a haber resurrección. No es que vamos a resucitar un día. No va a haber resurrección. Este grupo de cristianos lo negaban totalmente. Ahora, Pablo los menciona. O sea, en la época de Pablo ya existía este grupo. Y Pablo los menciona en la primera carta a los Corintios. Y en la carta pastorales que hizo Pablo, menciona a este grupo que negaban totalmente la resurrección futura. Para que te des cuenta que no es de hoy nada más, que algunos sí creen que va a haber resurrección, que otros no. O sea, mis amados, esto ya es viejo. Grupo 7, vamos, son 9. También están los cristianos que promovieron la independencia de las mujeres. También había esa situación que las mujeres que sí predican, que no predican. Hay grupos que dicen no, que la mujer no debe predicar. Hay otros que dicen, ¿cómo de que no? Sí. Bueno, aquí también el grupo número 7, cristianos que promovieron la independencia de las mujeres, pues está representado, por supuesto, por el Evangelio de María Magdalena y también por los hechos apócrifos de los apóstoles. Una vez más lo vuelvo a mencionar, ahora sí que lo hemos mencionado varias veces en este video. Pues bueno, grupo 8, el penúltimo. Cristianos que promovían el ascetismo. Ascetismo, pero un ascetismo extremo, es decir, de negarse cosas, de placeres, de cosas. Ellos estaban en contra del matrimonio, estaban en contra de la vida sexual. Entonces ya date cuenta por dónde viene el asunto de los sacerdotes católicos, donde se niegan a ese celibato, a no tener mujeres y todo de manera pública. Pero bueno, pues bueno, aquí viene de este grupo número 8 el ascetismo extremo. Estaban representados por el Evangelio de los egipcios, la epístola del pseudo Tito y los hechos apócrifos de los apóstoles. Entonces, si te das cuenta, todos estos escritos pues sacan sus informaciones para poder sacar sus ideologías religiosas. El último grupo, el número 9, cristianos gnósticos, promovían una vida libre y hasta cierto punto libertina. Ellos fueron criticados por Irineo de León, por Epifanio, que también se les conocían como los fibionistas, y por los carpocracianos, ¿sí?, que están mencionados también por Clemente de Alejandría. Entonces, hasta ahorita, mis queridos, estamos viendo 9 grupos diferentes. Vamos a decir, los cristianismos primitivos, 9 grupos que ahora sí que se encerraban en 9 grupos. Ahora, los apóstoles y Pablo, pues no fundaron una nueva religión o secta del judaísmo, porque, pues de alguna manera, los apóstoles, que fueron los discípulos directos de Yeshua de Nazaret, pues eran judíos, practicaban judaísmo. La prueba está que ahí mismo el libro de los Hechos, que se escribió, Hechos de los Apóstoles, que el canonizado, el que está en la Biblia, se escribió más o menos en el año 120 de esta era cristiana, pues mencionan, ahora sí que el libro de los Hechos menciona que Pablo y ¿cómo se dice? Y Pedro practicaban el judaísmo, iban a las fiestas, en fin. Y cuando tuvo la visión de los animales y que mata y come, ahí mismo había pasado aproximadamente, de acuerdo a ese relato, habían pasado como 10 años de la muerte de Yeshua. O sea, de la muerte de Yeshua a la visión que tuvo Pedro de mata y come, pasaron 10 años y Pedro decía, pues es que yo no he comido
cosas inmundas de acuerdo a la religión judía. Entonces, para que te des cuenta que eran judíos. Ahora, entonces los apóstoles y Pablo no fundaron una nueva religión, que es el cristianismo, porque ellos, o más bien una secta del judaísmo, porque antes así lo pensaban, que el cristianismo naciente o los nazarenos, ¿sí?, cuando todavía se congregaban en las sinagogas, porque se congregaron muchos años, décadas, hasta que los dijeron váyanse de aquí porque no cabemos, por las ideologías. Ahorita les explico. Quiero decirles que eran judíos, que iban a las fiestas, las sinagogas, al Shabbat, todo era igualito. O sea, el cristianismo, los nazarenos, no era una nueva religión o una secta del judaísmo, no era así. Fomentaron, prácticamente los apóstoles y Pablo, fomentaron el judaísmo bíblico, lo que viene en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Pero lo que ellos enseñaron fue como lo hizo Yeshua, sobre todo los apóstoles. Yeshua hablaba de esa espiritualidad, pero quitó esos takanot. ¿Qué son los takanot? Son las leyes humanas, como decía Isaías 29:13, ¿sí? Que los principios espirituales que son más importantes, la espiritualidad que viene en las Escrituras es lo más importante, que son los principios. Ahora sí que lo hacían a un lado y le daban más importancia a las leyes humanas. ¿Qué es lo que hace la religión? Pone leyes humanas, takanot. Isaías 29:13. 70 años después de la muerte de Yeshua, pues empezó a formar una nueva ideología o teología. Ya les he dicho, el Nuevo Testamento tiene más de 7 teologías diferentes que se contraponen. Y pues es esto que les hablo después de 70 años y que se empieza a formar una nueva ideología, es lo que hoy conocemos como el cristianismo, que después se convirtió en los cristianismos, porque tenían diferentes ideologías basándose en un personaje llamado Yeshua de Nazaret. Significa que a partir del año 100 de esta era cristiana fue cuando empezó a surgir esa ideología con más fuerza y cada vez más distante de las escrituras hebreas del judaísmo. Ahora, el cristianismo ha sido dinámico, ha ido cambiando y seguirá cambiando, transformándose, adaptándose, creando nuevas creencias a conveniencia. Recordemos cómo estaba compuesta una sinagoga en el primer siglo, antes de la muerte de Yeshua. Pues estaban los judíos de sangre, judíos de padres, ahora sí que israelitas y que practicaban judaísmo, los judíos. Luego vienen los prosélitos de justicia, grupo número 2, en una sinagoga. ¿Quiénes eran? Pues eran, vamos a llamar gentiles, no eran israelitas, eran de otra nación, pero que habían abrazado el judaísmo, pasaron por los 18 preceptos de Shammai, y entre ellos la circuncisión para los hombres, y que pues se convirtieron al judaísmo y pues fueron parte ya de la nación porque se hicieron judíos. Acuérdense que el judaísmo pues es la religión nacional, ¿ok? Hasta el día de hoy. Y luego tenemos el número 3 de los que estaban dentro de la sinagoga, los temerosos de Dios, también conocidos como los de la puerta, que eran prosélitos también, que eran personas no judíos, no israelitas, eran de otras naciones, gentiles, como dicen ellos, pero que todavía no cumplían todos los preceptos para ya convertirse totalmente al judaísmo. A lo mejor les podría faltar la circuncisión, qué sé yo, pero que iban a las fiestas, daban su sedaká o sus donativos ahí en la sinagoga. Entonces, judíos, prosélitos de justicia y los temerosos de Dios. ¿Sí? Como Cornelio dice que era un temeroso de Dios, significa que estaba en la puerta, que todavía no estaba totalmente metido al judaísmo, pero que iba a las fiestas, daba donativos, iba a las oraciones, a los ayunos, como decimos ahora, un simpatizante de esa religión. Pero después de la muerte de Yeshua, esos 3 grupos permanecieron, pero se agregó un cuarto. ¿Sí? Vuelvo, los judíos, número 1, los prosélitos de justicia y los temerosos de Dios, pero entra ahora un cuarto grupo. Y el cuarto grupo los conocían como los del camino o los nazarenos. Pablo hablaba de los del camino. Pero son los nazarenos.
que también ya traducidos son los cristianos, ¿ok? Entonces ya tenemos un cuarto grupo que había en una sinagoga. Significa que eran judíos. Por eso dije hace un rato, judíos hebreos, ¿sí? Nazarenos, y judíos helenistas nazarenos. Es decir, que dentro del grupo nazareno había un subgrupo, dos subgrupos. Los judíos, ahora sí que los judíos hebreos y los judíos helenistas, dentro de los nazarenos. Y eso pues también a la larga trajo problemas. Aproximadamente en el año 100, el grupo de creyentes del camino, los nazarenos, se fracturó. Y salió porque salió otro evangelio donde presentaban a Yeshua como el Dios encarnado. Y eso trajo una revuelta y por supuesto, como siempre ha existido diferentes reinterpretaciones de Yeshua, en el año 100 salió uno reinterpretando la vida de Yeshua de todo lo que había escuchado. Él hizo su propia reinterpretación porque nunca lo conoció. ¿Okay? Entonces los cristianos o los nazarenos, en el año 100 de esta era cristiana, como los judíos no querían saber más de Yeshua, ese Dios encarnado que se estaba predicando con ese evangelio, optaron entonces ese grupo nazareno, más que nada helenistas, helenistas o griegos, optaron por irse al imperio romano, a los gentiles, abandonando su base del judaísmo bíblico, de la Biblia hebrea, el Tanaj. Pues vámonos con los romanos. Pablo empieza a escribir sus cartas en el año 45 aproximadamente, entre el 45 y 48 de esta era cristiana. Aproximadamente en el año 71 se escribe el Evangelio de Marcos. Pero en el año número 100 de esta era cristiana también, los creyentes en Yeshua por primera vez confirman que Yeshua es Dios, por supuesto con el Evangelio de Juan. Estos escritos, Pablo tenía su ideología, tenía una ideología más abierta, no nacionalista. Yeshua era nacionalista, él se enfocó nada más a los israelitas. Sin embargo, Pablo, que era un helenista, un judío helenista, ¿sí? Nazareno, porque creyó después en Yeshua, él se abrió a las naciones, abrió la puerta para todas las naciones, para que pudieran entrar al judaísmo por medio de Yeshua, de conectarse a ese árbol, y ahí sus metáforas que Pablo tenía. Bueno, los judíos consideran una blasfemia el mensaje Yeshua es Dios. Peor tantito, Yeshua es el Dios encarnado, o sea, el Yud Het Bat Hei encarnado. Peor tantito, hasta el día de hoy yo fui testigo de una discusión, ¿sí? Aunque el judío, quiero decirles que fue muy prudente. Yo estaba ahí en el restaurante y una cristiana le quiso evangelizar, ¿sí? Para que creyera lo que ella creía, pues el cristianismo. Y empezó a hablar estos temas del cristianismo, que Yeshua es Dios, que es el Dios encarnado y No, hombre, el judío, él con mucho respeto dijo, no. Eso no puede ser. Porque entonces se viene abajo lo que dice Deuteronomio 6, donde que hay un único Dios, el único, no hay dos ni tres dioses, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Porque esa persona, esa cristiana, creía en la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, hasta el día de hoy, los judíos no aceptan esto, el Dios encarnado, o Yeshua de Nazaret es Dios. Peor tantito, como se ha sacado, que es la misma doctrina, pero ahora dicen Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Es la misma canción, ¿ok? Pero pues de otra manera te lo ponen. En ese momento, hablando de aquellos tiempos, vamos a regresarnos a la historia. En ese momento es cuando empezó a gestarse la iglesia cristiana, después de 70 años de la muerte de Yeshua, cuando realmente empiezan a creer, Yeshua es Dios, es el Dios encarnado, y lo empiezan a confirmar más, fue precisamente con el Evangelio de Juan, que es un evangelio gnóstico totalmente. A partir del año 100 de esta era cristiana empezaron a reinterpretar a Yeshua, que no corresponde al Yeshua histórico o al Yeshua de Nazaret, al Yeshua humano. Se empezó a montar la teología cristiana con creyentes que no habían conocido al Mesías.
pues eran discípulos de Pablo, quizás de la segunda, tercera generación. Ahora, los evangelios presentan a Yeshua que rompió con el judaísmo y realmente no fue así en ningún momento. O sea, te das cuenta que las mismas escrituras han sido manipuladas, todas. Sí, no vamos esta sí, no, todas. Han sido manipuladas a conveniencia. ¿Y qué es lo que han hecho en las traducciones, que no son traducciones, sino reinterpretaciones de escritos? Y han puesto que Yeshua rompió con el judaísmo y mucha gente hasta el día de hoy, tengo conocidos cristianos y cristianas, que piensan que Jesús se peleó con el judaísmo y que no quiso nada con el judaísmo y que Jesús o Yeshua no guardaba el Shabbat. Yeshua guardaba el Shabbat ahora sí que cuando lo mataron, que según los cálculos, de acuerdo a los relatos que tenemos de los evangelios, que fue un miércoles, ¿sí? Él celebró el último Shabbat, un sábado antes, él lo celebró. ¿Por qué? Porque él era judío. Al menos Lucas dice que él iba todos los Shabbat, todos los Shabbat, iba, dice, como era de costumbre. Ya era de ley, de cajón, como decimos en México. Entonces, cuando se escribió el Evangelio de Mateo, había pelea entre los judíos y los cristianos. ¿Ok? Y es probable que pues, se exageraron las tintas, según dicen los historiadores, los filólogos, los expertos, que han hecho un trabajo de veras espectacular. El gran antijudaísmo tiene su origen en los evangelios canónicos, los que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya les dije, el primero que se escribió fue Marcos, y luego Mateo y Lucas tomaron al de Marcos como referencia para escribir, y luego llegó Juan, o los tres Juanes, porque fueron tres los que escribieron el Evangelio de Juan, fueron tres escritores, de acuerdo a la filología. Ahora, al inicio del segundo siglo, empezaron a surgir los primeros padres de la iglesia, que se olvidaron del Dios del Antiguo Testamento, o del Tanaj. Se olvidaron de ese Dios porque no era su Dios. Y también se olvidaron del Antiguo Testamento, del Tanaj. Estoy hablando de los primeros padres de la iglesia cristiana. Entonces, si yo no quiero nada con el Dios del Antiguo Testamento porque es sanguinario, es esto y aquello, y aquí en el cristianismo tienen ahora su propio Dios, ¿sí? Pero también es un Dios sanguinario porque de acuerdo a la teología de uno de los cristianismos, este Dios pide que su hijo muera por todos, o sea, mata a su propio hijo. Entonces, estamos hablando igual de sangre, de todos modos. Como decimos, de todos modos, Juan te llamas. Ese fue el escenario para el nacimiento, entonces. Ya no quiero nada con el Dios del Antiguo Testamento. Es malo, sanguinario, esto. No queremos nada con el Antiguo Testamento. No queremos nada con el Dios que se menciona ahí. Bueno, nace el marcionismo. Con Marción, por supuesto, quitó el Antiguo Testamento y dice, empecemos de nuevo. Marción dijo, vamos a empezar de nuevo. Y así es como se formó el conocido Nuevo Testamento, con una gran influencia paulina. ¿Por qué? Porque Marción era un fan, un seguidor, un fan de Pablo, de los escritos de Pablo. Él se encargó de buscar copias de los escritos de Pablo para poderlos meter en este canon. Por eso es que tenemos una gran abundancia en la Biblia cristiana, una gran abundancia de los escritos de Pablo. Pero quiero decirte que tan solo de evangelios le he mencionado, hay 80. Pues bueno, cuando las personas dicen, yo no necesito el Antiguo Testamento, solo vamos a leer el Nuevo Testamento, porque eso es nada más lo que necesitamos, simplemente están diciendo lo que dijo Marción. Yo lo dije. Hace muchos años yo decía eso. Yo no me metí al Antiguo Testamento porque decía, ay no, qué flojera, no le entiendo. Yo decía, el Nuevo Testamento nada más. No necesito el Antiguo. Pero bueno, estaba yo impregnado totalmente con la teología cristiana, de uno de los cristianismos. Ese es el pensamiento de Marción, puro,
de Marción, no necesito el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica, pues por supuesto, tomó esa ideología. Ahora, los cristianos se separan del judaísmo. Aproximadamente del año 100 de esta era cristiana se empezaron a separar, y sobre todo por el Evangelio de Juan, que estamos mencionándolo hace un momento, donde proclaman que Yeshua es Dios, el Dios encarnado, pues eso empezó a separarse de lo que es el judaísmo. ¿Sí? El judaísmo que tiene la Torá, los escritos hebreos, profetas, salmos, proverbios, en fin, se separan de todo eso, y los judíos no aceptaron esa doctrina porque pues va en contra de la teología judía bíblica, del judaísmo bíblico, porque donde dicen que Yud, Het, Bat, Hei, Yahweh, Yahvé, Jehová, como tú llames, es el único Dios. Entonces dicen los judíos, no. Esta teología cristiana se consolida hasta el año 451 de esta era cristiana. Imagínate, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se consolidara todo esto que empezó en el año 100 y empezó a consolidarse? Pasaron, pues estamos hablando de 300 años y medio aproximadamente, vamos a encerrarlo en 300 años. Y se consolidó hasta el día de hoy, ¿sí? Aún no está terminada todavía, porque se sigue transformando con nuevas ideologías, siguen reinterpretando a Yeshua, siguen reinterpretando a la Biblia. Tenemos, con el respeto que merece al líder máximo en la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, él sigue reinterpretando y diciendo tantas cosas que muchas de ellas tienen razón, pero que para los seguidores del catolicismo, ahora sí que del cristianismo que se consolidó en el cuarto y quinto siglo de esta era, pues como dicen, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces, bueno fuera también que lo que está diciendo este personaje, la máxima figura de la Iglesia Católica, que la gente se ponga a investigar para ver si es cierto lo que está diciendo su líder espiritual. Ahora, por supuesto, tenemos que tocar el tema de la virginidad perpetua de Miriam o de María. Pues tiene su base en un evangelio apócrifo del año 150 de esta era cristiana. No creas que fue antes, no, fue en el año 150. Entonces, a principios del siglo IV se establece entonces la virginidad de Miriam antes, durante y después del parto, como ven. Entonces, te das cuenta cómo nacen todas estas ideologías. No nacieron exactamente en el primer siglo. Son mucho después, a partir del año 100, donde se empiezan a separar de lo que es del judaísmo, ¿sí? Se empiezan a separar y a formar sus propias ideologías, y la prueba está que como en el judaísmo se descansa el sábado, porque así vienen los mandamientos, y Yeshua dijo, si me amas, pues obedece los mandamientos. Entonces Yeshua guardaba el sábado. Sin embargo, después del año 100, dijeron, nosotros no. Vamos a cambiar a domingo porque es donde resucitó Jesús y ese es el que vamos a celebrar, es el día del Señor. Eso es 100% ideología de los cristianismos. El conocido Nuevo Testamento, la Iglesia Católica estableció los libros sagrados, lo que conocemos como el canon, en el concilio de Tretón, en el concilio de Tretón, en el siglo XVI. Ahí fue cuando ya se estableció el canon totalmente. Entonces date cuenta en todo ese tiempo cómo se ha ido ahora sí que cambiando, ajustando y todo eso. Martín Lutero quería que eliminaran del canon a la Carta de Santiago, pues que tenía un fuerte enfoque a la Torá que usa el judaísmo, la Torá. Dice, quiten ese libro porque habla mucho de Torá. Y pues Martín Lutero, pues antisemita totalmente, no quería nada con los judíos, ¿ok? Entonces, pues vemos que es un católico de hueso colorado, Martín Lutero, y por eso en el cristianismo lo celebran a Martín Lutero como un gran héroe, porque en el cristianismo se fomentó el antisemitismo, el no queremos nada con los judíos. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis se escribió pues en el siglo II aproximadamente. No hay una fecha exacta, a principios del siglo II, y hasta el siglo número 10 de esta era cristiana, quiero decirles
que entró en la lista de los libros sagrados del cristianismo. No lo escribió Juan. El discípulo de Yeshua, que era el más joven, el más amado, no lo escribió. Lo escribió alguien que no sabemos quién fue, un anónimo, tampoco las epístolas que conocemos. Entonces, Apocalipsis de Juan, las epístolas de Juan, el Evangelio de Juan, no lo escribió el apóstol joven, el apóstol amado, como lo manejan de los apóstoles, no lo fue. Ok. Hay una gran influencia de los gnósticos en el cristianismo del siglo II. Decían que tenían una revelación profunda y especial del mensaje de los evangelios. Entonces la gente corriente de la iglesia cristiana solo lo entienden de manera superficial, decía. La gente que no tiene estudio, la gente que no profundiza. Pero los gnósticos decían, es algo más profundo. Existen aproximadamente 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento con muchas variantes y las fichas están en Alemania. Yeshua, por supuesto, nunca fue cristiano ni rompió con el judaísmo, solo habló del reino de Dios y enseñó la espiritualidad de las escrituras hebreas, de la Torá. Enseñó cómo profundizar una relación con Dios directamente, como dice Mateo 6:6. Entonces, pues ahora sí que como este resumen, ya para terminar, imagínate, existen más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento con muchas variantes. Y estos escritos que hablo, estos 5,000, están precisamente en Alemania. Y de ahí es donde se han hecho todos estos análisis, los filólogos y historiadores también. Reitero, Yeshua nunca fue cristiano, Yeshua nunca rompió con el judaísmo, fue judío, nació como judío, vivió como judío, y cuando lo mataron, él era judío. Ahora sí que hasta ese momento. Y fue un maestro, fue un rabino, un profeta, que él mismo dijo que era profeta, y enseñó el cómo conectarnos directo con Dios, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, en fin. Y pues es una enseñanza tan sencilla de espiritualidad que Yeshua nos dejó. Y pues él nos enseñó a tener una relación profunda, íntima con nuestro Creador. Pues bueno, hasta aquí esta enseñanza, ¿sí? Ahora es tu turno. Yo te pido por favor que verifiques, que investigues, que experimentes y concluyas. Sacas tus propias conclusiones, porque yo no tengo la verdad absoluta. Hoy simplemente compartí información de la historia en el cristianismo que tú puedes verificar en muchas fuentes. Ya te dije mis fuentes al principio de este video, ¿sí? Pero hay muchísimas más de historia. La historia ya está registrada, esa no se puede cambiar, ya está, hay evidencias, pero te toca a ti. Por favor, una vez más te digo, usa ese privilegio que tú tienes, la libertad de escoger qué pensar. Y eso lo vas a obtener verificando todo esto a través de una investigación, de experimentarlo y pues sacar tus conclusiones. Mis amados, gracias por acompañarme en esta enseñanza, en esta primera entrega de los cristianismos, que en este primer tema es el nacimiento de los evangelios y que de alguna manera también del cristianismo, cómo ha ido todo ese crecimiento. Vamos a seguir con esta serie, vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos pronto, que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ti y te dé mucha paz de lo alto, ese shalom. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima. Bendiciones.